Y aquí es donde debo de mantenerme, ¿verdad? Muy bien, perfecto, gracias, ya está corriendo el tiempo. Entonces, bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Eric Hernández. He pasado más bien los últimos 10 años, han pasado como días aquí en años perro. 10 años en la industria del Wi-Fi. Y bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes es la experiencia que tuve al hacer una implementación de alta densidad en el caso de México, en la Fórmula 1, en el 2015. Básicamente el requerimiento era tener cobertura, no en toda la zona de la pista, sino en tres zonas principales, que es el Foro Sol, tanto la ala sur como la ala norte, y también el Main Grandstand, que es básicamente frente a los pits, ¿no? Entre esas tres áreas, básicamente tiene una asistencia o una capacidad máxima de hasta 37,000 espectadores. La parte del requerimiento que tuvimos con el cliente es tener un SSID abierto, sin autenticación. Ahorita les voy a platicar el por qué. Este SSID no era ni para prensa, no era ni para staff, ni para gente de Fórmula 1, simplemente totalmente abierto. El cliente no tenía tampoco ninguna experiencia en temas de este tipo de ambientes de alta densidad, por lo que se manejó un KPI, por ejemplo, de 1.5 megas de subida y de bajada simétricos. No había ningún tope de como algún rate limiting de cuánto era el máximo throughput que se podría esperar. Lo dejaron totalmente abierto. En ese tiempo, en el 2015, apenas estaba introduciéndose dispositivos AC, entonces también había un interés por medir cuál era el porcentaje de dispositivos que se conectaban sobre la banda de 5 GHz. Este proyecto fue atendido evidentemente por áreas especializadas que tenemos dentro de la empresa y ellos asumieron de que iba a haber de estos 37,000 espectadores un 30% de concurrencia y a la vez también se esperaba de tener un 70% de dispositivos en 5 GHz. Eso es lo que nos costó un reto convencer al cliente, sin embargo, pues dijimos, tenemos que hacerlo para que lo veas, ¿no? Entonces, bueno, eso transcurrió, de hecho, normalmente cualquier tipo de proyecto empieza por ese tipo de fases, una fase de planeación, de diseño, de implementación. No voy a hacer mucho énfasis en cada uno de ellos, pero en la planeación es indagar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los requerimientos? Documentar, después viene el trabajo sucio, el tema de hacer site service en campo, el tema de también de hacer, planear el tema de VLANs, direccionamiento, etcétera. La implementación, en donde, pues bueno, ya te vas a sitio a hacer la instalación, las pruebas, las puestas en punto y la fase de optimización, ¿bien? Esto normalmente conocemos que esto debe de ser así para incluso cualquier tipo de proyecto. Sin embargo, una cosa es la expectativa versus la realidad. Siendo realistas, estamos en México, todo lo hacemos en último momento. El cliente tomó la decisión en último momento también. Estamos hablando que tomó la decisión los últimos días del mes de julio. La carrera empezaba en los últimos días del mes de octubre, del 31 al primero, del 30 al 1 de noviembre. No teníamos ningún diseño, no teníamos equipo, no teníamos ninguna planeación. Así arrancó el proyecto y sobre eso tenemos que trabajar. Y esa es la realidad. De hecho, estas fotos que están viendo fueron tomadas a mediados de julio, en donde ni siquiera existía la pista, ¿no? Para donde iban a hacer las carreras. Había pues una restricción bastante complicada en el momento de que iban a poner el asfalto de no pasar sobre la pista. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer un site survey de pasar del ala norte a ala sur? Vean de este lado, son las gradas que dan frente a pits. Todavía no tenían ni siquiera la parte del techo de la sombrilla, que se supone donde iban a estar los access points. Entonces, era muy, muy, muy complicado trabajar. Al final, bueno, se trabajó con lo que se tenía, se hicieron varias propuestas. Por otra parte, el dueño de la infraestructura, que es OCESA, pues no quería ni siquiera que para instalar un access point se taladreara algo para fijar un access point. No quería que estuviera a la vista porque podía obstruir la visión del espectador. No quería tampoco que estuviera a la vista porque podía prestarse a vandalismo. Entonces había muchas, muchas restricciones para poder proponer algún diseño, ¿no? Al final se avanzó con nuestra gente de servicios profesionales. Esta es la zona de Main Grandstand, donde se trabajó en una propuesta. Ya no es esta presentación la intención de platicar sobre un diseño de alta densidad, sino básicamente aquí les voy a decir los retos que hubieron. Aquí esta fue la propuesta de trabajar con APs sectoriales para cubrir hacia dos puntos, ¿no? La parte de las gradas altas y las gradas bajas, eso en Main Grandstand.
En Foro Sol, pues bueno, con todas estas restricciones que les comenté, las zonas donde había oportunidad de colocar los access points en las zonas altas, que es las zonas donde están las luminarias. En algunos lados en esta curvita hay postes, no hay luminaria. En la ala sur sí está techado, entonces ahí hubo oportunidad de colocar algunos access points, pero con esos APs poniéndolos en las gradas en la parte alta, no daba cobertura en las zonas bajas. Entonces, por tanto, ahí se hizo una propuesta de colocar access point bajo los escalones, que ahorita les voy a comentar por qué se hizo eso y de qué forma se implementó. Algo muy importante también es el de seleccionar las antenas adecuadas. Como bien les comenté, se trabajaron con antenas sectoriales, precisamente para tratar de crear pequeñas zonas de coberturas, evitar el famoso co-channel interference. Y también en otras zonas puede haber una combinación donde puede haber access point del tipo omnidireccional. Y bueno, pues esto en conjunto es muy común que para este tipo de lugares se pueda hacer una combinación de estas antenas. Por otro lado, también definir un controlador que sea robusto, que sea escalable, que tenga redundancia para ese tipo de eventos. En ese momento nosotros contábamos con una herramienta de reporteo, una herramienta muy importante porque este tipo de herramientas nos iba a ayudar mucho a recolectar información y a saber qué tenemos que optimizar, qué tenemos que hacer el fine tuning, cómo se está comportando la red y al final pues saber si estamos cumpliendo con los requerimientos del cliente. Por otro lado, no todo está en la parte de Wi-Fi, ¿no? Como ya lo hemos platicado a lo largo de estas sesiones, esta red tuvo, dentro de toda la complejidad que había en tiempos, por otro lado, tenemos que pasarse una red GPON, en donde el fabricante de esta red GPON, pues su ONT era la primera ONT mundialmente que trabajaba con puertos PoE. Un mes antes se había liberado la versión beta, estábamos corriendo con la versión 1 sobre una red GPON. Y por tanto, pues por ejemplo, aquí me voy a pasar a lo que es el core, en donde no, repito, no todo es RF. Puedes tener la mejor planeación de canales, la mejor selección de potencia de acuerdo a cada access point, entre otros parámetros que se tienen que afinar en la parte de Wi-Fi, pero si tu core no funciona, entonces estás fuera. Esto llevó esta planeación a tener túneles levantados desde el access point del túnel SoftGRE hasta un Wireless Access Gateway, que no es parte de la empresa, es un tercero, entregar tráfico hacia ese Wireless LAN Gateway que se encarga, entre muchas cosas, de sacar el tráfico y muchas cosas más. Entonces, es bien importante tener la planeación de VLANs, planeación de DHCP. Ya no hubo tiempo de hacer la integración con un portal cautivo, pero pues todo el tema de integración también lleva bastante tiempo. Algo también súper importante y recomendable para este tipo de eventos, pues es guías de preinstalación. Lo primero que nada, yo sí les recomendaría mucho es prueben los equipos antes de instalarlos. Es decir, así como están en la caja, pruébenlos en sitio, conéctenlos, se probaron que los radios estuvieran funcionando bien, que rebotearan y que regresaran bien, porque ya una vez instalados va a ser muy complicado en que puedan volver a subir o contratar una grúa para subir y hacer troubleshooting ahí con el hardware, ¿no? Por otro lado, también algo súper importante, que todos los que estén involucrados en este proyecto, ya sea instaladores, project managers, ingenieros, hasta comerciales, tengan la información documentada, muy bien clarificada, en donde cuál es ese access point, a qué ONT llega, a qué puerto de la ONT, a qué IDF, para que todos podamos tener la misma información y no sé que de repente que tiene una pregunta el instalador, que esté en Foro Sol y que el ingeniero está en la parte de trabajando en Main Grand Stand, ¿no? Entonces, el recorrido para llegar hasta allá es imposible. Entonces, es bien importante tener todo muy bien documentado. Las herramientas que vamos a trabajar, por ejemplo, aquí estoy ilustrando unos ganchos como los que son seguros para laptops, que también se pusieron en los access point, sobre todo en los que van en las partes altas, por si llega a haber un descuido, pues bueno, no caiga ese equipo a los espectadores, ¿no? También una tabla de construcción en la cual podamos de nuevo identificar toda la trayectoria de qué access point estamos hablando, a qué ONT se conecta, etcétera. Eso es bien, bien, bien importante y que todo fluya en comunicación con el resto de los involucrados, ¿no? Por otro lado, pues también tener las herramientas adecuadas para hacer un análisis predictivo de diseño, en donde pues igual nuestro equipo de servicios profesionales lo que hace es meter los planos de este venue y pues emular de alguna manera también la atenuación que causa la conglomeración de personas juntas, reunidas, para medir la atenuación y cómo se va a comportar la cobertura, ¿no? de acuerdo al diseño.
Bien, y esta fue la instalación. Aquí también tuvo que ver mucho la creatividad de los instaladores, porque recuerden, no nos dejaban fijar de ninguna forma los access point. Aquí los instaladores, la verdad es que hicieron un excelente trabajo. Colocaron los access point debajo de los escalones. Había intenciones de poner ahí una tapa para que no estuvieran a la vista, pero de todas formas el herraje no era manipulable. Aunque tú te agacharas y trataras de zafarlo, no se podía. De hecho, incluso el primer día ya durante el evento sí hubo un intento de vandalismo, pero no se zafó el access point. Esto fue en las gradas bajas del Foro Sol. Esto, el mismo Foro Sol, en la parte de las luminarias, pues bueno, ahí también se colocaron los access point con la intención de llevar cobertura hacia estas zonas. Es por eso que ahí les digo que existe una combinación entre access points sectoriales con omnidireccionales de acuerdo a la necesidad. En lo que es la parte techada del ala sur del Foro Sol, bueno, pues se instalaron ahí los access point. Aquí es donde les digo, ¿no? O sea, imagínense que tuviéramos que hacer troubleshooting con esta AP de bajarlo. El trabajo que cuesta de subir hasta allá es muy, muy complicado. Siempre recomendable probarlos antes de instalarlos. En Main Grandstand, no sé si aquí ven una diferencia respecto a la propuesta original. Bueno, resulta que nosotros en la propuesta original habíamos puesto separados los equipos a 5 metros, uno cubriendo la grada alta y otro cubriendo la grada baja. Bueno, aquí ni el cliente ni OCESA, sino la FIA cuando se le mandó la propuesta de que iba a estar el access point por aquí, no quiso que se instalaran ahí los access point porque en una toma desde los pits pues podrían salir los access point y no quería que se vieran. Entonces tuvimos esa restricción, recorrer los 5 metros atrás, y bueno, esto nos trae a que estas zonas bajas iba a tener una implicación a nivel de BCF, a nivel, se podía sacrificar el tema de SLA, ¿no? Entonces, ni modo, tuvimos que trabajar con eso, no había de otra, ya nos dieron más oportunidad y así se trabajó. Bueno, una vez ya instalados y habiendo hecho la instalación correcta, se hizo un site survey para poder determinar que el diseño predictivo, bueno, se cumpliera más o menos con la realidad. Se hacían puntos de prueba a través, pues, de lo que nos pedía el cliente era medirlo a través de la herramienta universal que de medir throughput, que es Speed Test, trabajando con diferentes dispositivos en diferentes bandas. Se determinaron puntos de pruebas en Main Grandstand, en Foro Sol también. Créanme que fue una labor bastante complicada, pero bueno, pues al final, digamos que esto nos sirvió para poder decir que, ok, la red está bien, evidentemente al vacío, ¿verdad? Entonces, muy diferente decir, está funcionando, pero al menos ya teníamos la certeza de que estaba funcionando, que teníamos bajo la manga también, pues, qué tipo de parámetros teníamos que modificar en dado caso que surgiera algún imprevisto. ¿Y qué tipo de imprevistos? Pues siempre hay que estar atentos a cualquier tipo de imprevistos. 2 días antes de la carrera, pues nadie nos dijo que iban a poner una pantalla gigante enfrente del access point, en donde pues esto afectó pues simplemente la degradación a 6 dB. Tuvimos que subir el access point a algunos metros, pero ese no fue el detalle es de que el cableado ya estaba hecho. La holgura se había dejado muy, muy poco, entonces, pues bueno, a lo más que se pudo dar, afectó también la parte de la planeación del diseño, pero ni hablar, ya no puedes hacer nada, ¿bien? Por otro lado también, algo muy importante que se hizo fue ver cuál podría ser el posible impacto que podría tener una afectación por otras redes a nuestra propia red. Entonces lo que se hizo fue apagar por completo en Main Grandstand y en todo Foro Sol nuestra red, hacer un site survey para empezar a escuchar qué otras redes estaban en el medio. Esto lo hicimos también un par de días antes de que comenzara la carrera y bueno, venían llegando las escuderías, venían llegando la gente de marketing, venían llegando la gente de ventas y muchos empezaron a llegar con sus propios access point. Y sí, evidentemente, como pueden ver, esto que están viendo es una cobertura, no era de Ruckus, era de otras redes, ¿no? En algún momento el controlador llegó a detectar hasta más de 100 redes rogue, ¿no? O intrusivas. Bueno, pero pues sabíamos entonces ya lo que nos estábamos enfrentando. Llegó por fin el día de la carrera, estas herramientas que les comentaba de reporteo, bastante importantes. Con estas herramientas nos ayudaron a lo largo de los 3 días. Evidentemente el primer día se tuvo que hacer ajustes a través de scripts, a través de parámetros que ya teníamos identificados y con ello pues podemos identificar pues básicamente de que durante los 3 días de las carreras, es decir del 30 al 1 de noviembre de 2015, se cursaron 8.7 terabytes sobre la red Wi-Fi. El día de la carrera, que fue el 1 de noviembre,
Tuvimos alrededor de 24,000 conexiones durante el día únicas, de los cuales se llegó a un pico entre los 10, 11,000 clientes concurrentes que cumplían más o menos con lo que estaban viendo o pronosticando la gente de servicios profesionales. Tan solo ese día a lo largo del día de la carrera, se cursaron 3.9 terabytes y el 62%, esto fue también bastante interesante, el 62% de las conexiones se hicieron a través del radio de 5 GHz, ¿no? Lo cual de alguna manera se esperaba en el sentido de que eran los tickets más caros, se esperaba también de que llegaran la gente con los dispositivos de ultra nueva generación en ese momento, y qué bueno que también soportaban 5 GHz, ¿no? Herramientas de este estilo también nos pudieron ayudar a poder identificar que sí, efectivamente, la mayor parte de los fabricantes de los dispositivos que se conectaban a la red, pues eran 60% Apple, el 20% era Samsung y el resto, pues, los demás. Entonces, esto también, pues, de alguna manera le sirvió a la gente de marketing porque pensaron que para el siguiente año podían hacer alguna promoción o con Apple, invitar a Apple como patrocinador y cosas de ese estilo, ¿no? Lo importante, el tema del throughput. Bueno, esta herramienta igual nos ayudó, evidentemente, además de tener ya preestablecidos o predefinidos los puntos de prueba que hicimos al vacío y ya durante el evento, pues poder determinar, y evidentemente con los ajustes necesarios, pues poder hacer pruebas, ¿no? Pruebas de throughput, que era en ese momento, digamos, no era tanto, el objetivo era proveer de conectividad, de darle una buena experiencia al usuario, en donde, pues imagínense, era el regreso de la Fórmula 1, era lo más esperado, y pues básicamente lo que se iba a utilizar la red inalámbrica era pues para usar en redes sociales, ¿no? Estoy en la Fórmula 1, postear, hacer tu post, subir videos, subir imágenes, etcétera. Y bueno, al final pues hubo un buen comportamiento de la red. En la banda de 2.4 tuvimos un promedio entre 6 megabits, en la banda de 5 GHz estuvimos alrededor de los 12, incluso más de 12. Aquí, como pueden ver, afortunadamente la herramienta de Speedtest te puede loguear lo que es el día, la hora y las coordenadas de GPS. Esto pues está totalmente documentado de que pues al cliente se le demostró que tanto en las herramientas de reporteo como en la experiencia en vivo, pues en realidad cumplía con las expectativas, ¿no? Algo muy importante es el ciclo de vida de una red, como lo vimos al inicio, ¿no? Hay una fase de planeación, de diseño, de implementación, de operación, pero es muy importante la fase de rediseño, ¿no? Lamentablemente este proyecto ya no hubo un rediseño, tal cual como se quedó, ya no se tocó, sigue con la imagen vieja de firmware, sigue con los mismos equipos, las condiciones seguramente ya cambiaron, entonces es muy importante darle un seguimiento a este tipo de proyectos. Bien, ahora, pues este proyecto de Fórmula 1 pues fue un ambiente muy básico en el tema de conectividad, bueno, básico entre comillas con los retos que ya vimos, pero bueno, también hemos tenido la oportunidad pues de trabajar en Latinoamérica, en otras partes, que como es en Argentina, en el estadio de Boca Juniors, que en el estadio de La Bombonera se convirtió en el estadio digital más importante de Argentina, y bueno, pues para ello está conmigo vía Teams mi compañero desde Argentina, bueno, ahorita está basado en Chile, pero que él nos comentará acerca pues de este proyecto. No sé, Emilio, ¿nos escuchas? No, creo que no se conectó. Déjenme ver si... Emilio, ¿ahora sí nos escuchas? Emilio. Hola, hola. Perfecto. Déjame... Entonces, si gustas compartir tu pantalla. Ah, pero ahora... Porque lo tengo en otra bocina, ¿eh? Perfecto. Listo, Emilio, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a apagar mi cámara entonces un momento. Ahí estamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Emilio Capetolo, soy un ingeniero de preventa de Rucus para la región sur de Latinoamérica. Y lo que voy a presentarles hoy es la implementación que hicimos para el estadio de Boca, Alberto Armando, más conocido como La Bombonera. Y bueno, este proyecto
fue impulsado a nivel negocio por la compañía IFAN. Luego el diseño realizado por Verace Consulting y la infraestructura de red, cableada y Wi-Fi, por supuesto, por Ruckus. Y todo comenzó con Boca 12.0. O sea, Boca 12.0 es la propuesta tecnológica del Club Atlético Boca Juniors, cuyo objetivo es el de conectar al club con sus socios y con sus hinchas, generando mayor impacto y bueno, mejorando su experiencia dentro y fuera del estadio también. Boca es un club que siempre está a la vanguardia tecnológica y en evolución permanente. Entendieron ellos que bueno, todas las actividades se van digitalizando, que los usuarios requieren conectividad donde quiera que vayan y que las marcas también necesitan conectarse con la gente por canales digitales. Y que a su vez los clubes y los estadios bueno, pueden generar justamente nuevos ingresos por ser parte de lo que sería esta nueva revolución. Y bueno, lo primero que hizo Boca fue prestar atención a las necesidades y los requerimientos de su gente. Veamos las estadísticas. Bueno, acá dice el 74% de los asistentes a un partido básicamente odia hacer filas. O sea, tengamos en cuenta que en un entretiempo de un partido de fútbol solamente tenemos 15 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el 45%, como dice acá, abandona el intento y vuelve a su lugar sin haber consumido. El 59% y afirma que gastaría más, claramente, ¿no es cierto?, si tuviese más tiempo para elegir. Y hay un 68% que incluso preferiría una aplicación para hacer fila. Y es más, aún mejor, prefieren reservar por adelantado. ¿Venís a la cancha? Perfecto. Acá tenés todo esto disponible para preordenar. Y si sos socio en palco preferencial, por ejemplo, entonces también te lo llevamos a tu ubicación. Y para poder habilitar estos servicios y más, por supuesto, en el estadio y dar la mejor calidad de experiencia a 53.000 espectadores, es que bueno, se realizó una importante inversión para la instalación de una nueva red de fibra óptica y también de acceso cableado y Wi-Fi, en este caso Ruckus, que consta actualmente de 2 switches core ICX7650 y 13 switches de acceso ICX7250 para dar conectividad a 250 access points distribuidos en todo el estadio. En lo que es el bowl, se implementaron access points outdoor T310 narrow en esquema overhead, cubriendo los 3 niveles de plateas y de populares. O sea, aproximadamente un access point cada 200 ubicaciones según el sector en particular. Y acá en las flechas amarillas y rojas se indican los puntos de instalación. En algunos casos fueron un access point, o en algunos casos 2, ahora vamos a ir un poquito más arriba. Pero bueno, ya lo mencionó Eric hace un ratito nomás. Recordemos que los T310 de Ruckus implementan antenas adaptativas Beamflex Plus con hasta 64 combinaciones en tiempo real. Y bueno, la variante Narrow, la variante N, con patrón de cobertura agregado de 30 grados por 30 grados y ganancia hasta 13 dB. Es decir, son access points adecuados para este tipo de proyectos en los que el tiempo de aire es un recurso a conservar al máximo posible. Acá vemos algunos ejemplos de los puntos de instalación en techo. La wireless LAN implementada para espectadores es de tipo abierto, totalmente abierto, como se acostumbra en este tipo de escenarios, este tipo de eventos. SSID Boca Wi-Fi. Y lo que vemos a la izquierda son las cabinas de periodismo. Justamente para los periodistas se habilitó una wireless LAN segurizada exclusiva con mayor prioridad justamente. Y bueno, a la derecha también vemos algunos palcos preferenciales en los cuales también, esto es bastante dinámico, ¿no es cierto? Van definiendo también algunos SSIDs y algunos servicios específicos según cada partido, según cada torneo, según cada evento que se va realizando en la Bombonera. Y acá, bueno, como les decía, acá también vemos una instalación de access points outdoor aprovechando luminarias. Vemos 2 access points T310N instalados arriba en luminaria
Y bueno, también se utilizaron las bandejas de broadcasting. La Bombonera es un estadio fundado en 1938. Cuando lo construyeron no se imaginaron que en algún momento iban a poner Wi-Fi en ese estadio, pero la realidad es que bueno, hubo muchos temas de la arquitectura que ayudaron mucho para lograr un gran diseño en este caso en particular. Un desafío importante fue la instalación underseat para cubrir las primeras filas de plateas y tribuna, para lo cual utilizamos access points de especialidad perfectamente embebidos directamente sobre las estructuras frontales. Acá en este caso utilizamos access points de la línea E510, que son diseñados en 2 gabinetes que separan los componentes de RF del módulo de antenas. Entonces ambos módulos pueden cablearse con hasta 3 metros de separación, brindando entonces así una gran flexibilidad en cuanto a la instalación. Este access point, que tenemos abajo en el medio, fue diseñado en su momento particularmente para el estadio de Los Ángeles Galaxy. Pero bueno, como ven acá en las imágenes, resultó ideal también para la cancha de Boca. El patrón de cobertura agregado en este caso es omnidireccional, como corresponde justamente al caso de implementación underseat, y acá obviamente el radio cambia. El radio de instalación es de un access point cada 80 butacas aproximadamente, según también de nuevo el sector. Y acá un ejemplo de uso. Este fue el segundo partido luego de la primera etapa de instalación, que fue un River Boca esto. Y en este caso, la concurrencia pico llegó al 30% aproximadamente, y en los momentos de mayor tráfico, siempre en momentos previos y comienzo de partido, y después, en entretiempos. Acá vemos justamente los picos en entretiempo de tráfico, casi llegando a 2 GB. Y Instagram es siempre la aplicación con más utilización. Cuando está por comenzar el partido y justamente los entretiempos, todo el mundo quiere subir sus historias, sus videos a Instagram, y la red está preparada justamente para eso. Y actualmente, con los nuevos servicios, que vamos a ver un poquito más adelante en sitio, el porcentaje de personas conectadas ya está superando el 50% con gran facilidad, ¿sí? Pasamos del 30% inicialmente a estar en un 50% y un poco más hoy día. Y la compañía partner de Ruckus que desarrolló el negocio, como les decía al principio, es IFAN. Y ahora para terminar, les voy a mostrar su video presentando justamente Boca Juniors Smart Venue. ¿Okay? Muchas gracias. El estadio de Boca Juniors, La Bombonera, es uno de los estadios más reconocidos del mundo. Mítico por su entorno y por su aliento, pero tradicional desde la pasión por el fútbol. Un lugar obligado para compartir la experiencia, subirlo a las redes y mostrar todo lo que se vive en un partido de fútbol. Desde IFAN asumimos el desafío de lograr el primer estadio Wi-Fi de Sudamérica. Con más de 250 access points, una red de fibra óptica de 40 GB y un sistema de mobile order que permite entregar comida y bebida al asiento, logramos hacer de La Bombonera un Smart Venue. No solo la innovación y la modernización del estadio era requerido, sino que los patrocinadores también necesitaban de activos digitales más tangibles para obtener mejores retornos, aportando valor, sabiendo quiénes son los fanáticos, cada cuánto vienen, qué consumen y cuáles son sus preferencias. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a ustedes, es lo que teníamos para compartir. En realidad, pues debemos estar orgullosos de que también hay buenos proyectos en nuestra región. Y pues aquí hay 2 referencias bastante interesantes, ¿no? Igual, cumpliendo un poquito en tiempo, nos estamos pasando nada más por un minutito. Pero de nuevo, muchas gracias. Emilio, gracias por tu participación.